Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Espacio Villarroya con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar contigo de nuevo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de Siria, de lo que está ocurriendo, porque hablamos la semana pasada, los rebeldes habían atacado, pero no se había producido la salida del país de Bashar al-Assad ni la toma del poder por parte de estos grupos rebeldes que son terroristas, podemos decir, o con pasado terrorista como mínimo. También hablaremos del Real Madrid al final y de las declaraciones de Ábalos en el Supremo. Pero vamos a empezar con una noticia que salía el otro día en el Economist, de Economist. The Economist, la Biblia neoliberal. La Biblia, en un periódico, o sea, un portal de derecha. Una Sí, revista revista. Liberal, es liberal, en la que decía que España muy liberal. que España es la mejor economía del mundo en 2024. Coincide que los llamados PIGS, los que se les llamó en su momento PIGS, que eran Grecia, Italia, Portugal y España, están en un buen momento, mientras que los países fuertes, digamos, los países más potentes de Europa, pues parece que están atravesando un mal momento. Bueno, se dice que España es la mejor economía del mundo, o lo razonaban en base a que está creciendo mucho más que todo el resto de países de Europa, que su bolsa ha crecido un 17%, que ha bajado el paro a niveles de 2008, aunque está en el 11,5, que no es bajo, y que el precio y la balanza exterior están bajo control. ¿Cuál es tu opinión sobre la economía española? Una cosa es la macro y después es la micro. Bueno, eso te iba a decir. Si The Economist dice que la economía española es maravillosa, para la clase trabajadora es un podrido. Esto así de claro. Porque es evidente que The Economist, si se estuviera haciendo una política socialdemócrata, no entro ya en una política comunista, una política realmente socialdemócrata, The Economist no diría eso. Si The Economist dice que la economía española es la mejor, es porque se está aplicando una política neoliberal a ultranza. A ver, yo no voy a discutir los números de la macro, son los que son, pues muy bien, pero vamos a ver, lo importante es la vida de la gente y la calidad de la vida de la gente. Si España sigue siendo el número 1 en paro juvenil, si hay un 40% de la población en pobreza prácticamente extrema, si los salarios españoles son de los que más han caído en la Unión Europea, si hay desahucios cada día, etcétera, etcétera, pues estará muy bien el crecimiento del PIB, pero la vida de la gente sigue siendo una basura. Esta es la realidad. Entonces, bueno, además, después hay que analizar por qué la economía española, bueno, esos números de la economía española crecen. Crecen fundamentalmente por dos razones, y aquí sí que le tengo que dar la razón a algunos liberales que son incluso críticos con lo que ha dicho The Economist. España vive en un dumping fiscal, es decir, bueno, un dumping económico, es decir, se vive de droga de inyección de dinero público a empresas privadas. Y luego, pues, de ir fabricando dinero, el Banco Central Europeo va comprando deuda, se va metiendo ahí dinero, y entonces esto va tirando, fundamentalmente porque se está inyectando a través de esos fondos de la Unión Europea a empresas privadas que si no, no funcionarían. A eso hay que añadirle que los costos de producción española son pues, de los más bajos. ¿Por qué? Porque los salarios españoles son de risa. Por lo tanto, si a eso le añades que, por ejemplo, Alemania, que era el país cuya economía se basaba fundamentalmente en la exportación
y ahora por el tema de las sanciones a Rusia, de la destrucción del gasoducto del Nord Stream, la energía en Alemania es carísima y por lo tanto los productos alemanes son mucho más caros y por lo tanto menos competitivos en el mercado de exportación. Esto está haciendo pues que muchos productos españoles pues se vendan, que antes a lo mejor tenían que competir con los alemanes y ahora no, pues tengan mayor salida. Si además a eso le unes que el modo productivo español fundamentalmente se basa en el sector servicios, es decir, en hostelería, turismo, hostelería, sector servicios, a tiendas, etcétera, etcétera, donde el trabajo asalariado es de purria, pues entonces claro que se produce un crecimiento exponencial. Pero habrá que mirar los datos donde están. La mayor parte del dato del crecimiento viene por el sector servicios, es decir, por el turismo, hostelería, etcétera, etcétera, no por el repunte de la producción industrial. Ni siquiera porque los índices manufactureros están casi estancados. Es decir, que lo que verdaderamente crea riqueza no lo está creando. Entonces estás viviendo en un mundo superfluo que, hombre, que si las grandes economías europeas están como están y empieza a tener problemas la gente, significará que tú vas a tener también menos turistas, porque si la gente no tiene dinero, tampoco viajará. Entonces, a la que tú tengas menos turistas, por tu modo de producción o tu modelo productivo, perdón, depende fundamentalmente del turismo extranjero, pues entonces también llegará un momento que ese crecimiento se verá gripado, ¿no? Entonces, claro, aquí hay toda una serie, es decir, la economía europea en general está muy mal, porque unos son ficticios y otros están en la prácticamente ruina, como es el caso de Alemania y el caso de Francia. Por eso, hombre, no es y cómo se quiere salvar, bueno, aparte de los grandes discursos de la señora von der Leyen, de que hay que reindustrializar Europa y bla, 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 hombre, lo que se va a hacer son los bonos que ha prometido el señor Draghi. ¿Qué es eso? Pues el dinero a puertas para mantener determinadas industrias que están en la ruina en estos momentos. Es decir, es mantener una ficción. Es como chutar a alguien, ¿no? Pues vamos a chutarle de medicina o de drogas a ver si va tirando para adelante. Claro, esta es la realidad que está en la Unión Europea. Y entonces vender eso, que Europa, España crece, pues muy bien, si yo no discuto que crezca, yo no voy a entrar a discutir los números de la macroeconomía. Pero la realidad es la que es. Si la mayor parte de la gente no puede vivir porque no se puede pagar un piso, pues entonces me vas a explicar dónde está el crecimiento económico. Porque esto es lo que está en la realidad. Si puede estar trabajando mucha gente, por cierto, los datos del paro también es una comedia. Porque teniendo en cuenta que hay 1 millón de personas dando vueltas que están en paro, pero no están en las listas del paro, porque son gente con contratos fijos discontinuos que se les ha dado de baja, es decir, paro, por baja productividad de la empresa y por lo tanto están a espera de comisión de servicio, a ver si la empresa en teoría les vuelve a llamar, entonces no cuentan como parados, pues claro, aquí vamos falseando los números, vamos falseando las cosas y entonces, hombre, esto es maravilloso. Y las altas de la seguridad social, hombre, si hay gente que le hacen 50 contratos o 20 contratos en un mes, pues claro, los números de la seguridad social ahí van subiendo. Pero ¿cuál es la realidad? Los afiliados, no, es que hay muchos afiliados, sí, claro, pero lo que hay que mirar no es el número de afiliados en la seguridad social. Lo que hay que mirar es cuántas altas y bajas das durante un mes. Claro, porque si resulta que a una persona le has dado 20 veces de alta y baja de seguridad social, me vas a decir qué contratos estás haciendo y qué está cobrando esa persona. Porque claro, esa persona queda afiliada en la seguridad social. Claro que está afiliada en la seguridad social. Pero
lo que tendrás que mirar, claro, porque claro, te dan de alta, te dan de baja, te dan de alta, te dan de baja, te dan de alta, te dan de baja. Claro, tú estás ahí, pero habrá que mirar. Claro, tú quedas como afiliado a la seguridad social, porque en el momento en que te afilian y te apuntan, pues tú estás afiliado. Apareces como se ha dado de alta, claro. Pero las bajas, ¿usted las cuenta? No cuentan las bajas que son por gente que se jubila y claro, los parados que no tienen más remedio porque se han apuntado. Pero la gente esta que va a la alta, a la alta, a la baja, a la alta, a la baja, alta, esto no lo cuentas. No cuentas la alta, pero la baja no. Pues entonces tendrás que mirar. Entonces, por eso digo que también los números habrá que mirar cómo son. Porque si no estamos mirando aquí y entonces, claro, los números todos son maravillosos. Yo digo lo que me enseñó en la facultad cuando yo estudiaba historia, pero será economía y estadística para los historiadores, porque son materias que tenemos que conocer, porque son pues, pruebas, ¿no?, históricas, ¿no? A mí el profesor que nos daba estadística nos decía que las estadísticas son una farfolla, porque al final normalmente dicen lo que le interesa a quien las hace. Nos avisaba a los historiadores que las estadísticas y estos números habrá que mirar, que estos son pruebas documentales y están ahí, pero habrá que rascar porque muchas veces te están dando datos que no son los que se corresponden en la realidad, porque dicen lo que interesa a la gente que contrata la estadística. Pasa como las encuestas electorales. Al final las encuestas electorales dicen lo que quiere que diga quien las paga. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, no está muy bien los datos, yo no discuto que hayamos crecido, pues hemos crecido. Pero, ¿dónde está la realidad de la vida? Pues la realidad de la vida no es. Claro, para el señor de Economist les parece muy bien, porque como además este crecimiento va en una reducción de lo público, porque hay una reducción de la sanidad, hay una reducción de la educación, hay una reducción de los servicios sociales, se aumenta la edad de jubilación, se aumenta el número de años o de tiempo que tienes que estar cotizando para tener derecho, simplemente para tener derecho a tener una pensión, y además se endurece las causas para que te den una baja laboral y se endurecen las condiciones para que te den una ayuda social. Con lo cual, esto es perfecto, es el modelo perfecto de los señores y señoras que escriben en The Economist. Y por lo tanto, evidentemente, España les parece un lugar maravilloso. Ahora, estos señores tan liberales que están en contra de que el Estado actúe en la economía, aplauden con orejas llenas cuando el Estado interviene para salvar empresas privadas que se van a la ruina. Entonces, eso les parece muy bien. Eso les parece muy bien, ¿no? Porque entonces ellos hacen el comunismo a la inversa. Tanto que critican a los comunistas, cogen y hacen el comunismo a la inversa, que es las ganancias para mí y socializamos las pérdidas. Claro, ellos los que critican que nosotros digamos, no, vamos a socializar las ganancias. No, las ganancias para mí, pero las pérdidas las socializamos, ¿no? Como pasó con la banca, la ayuda a la banca, o está pasando con ayudas a empresas privadas que por mala gestión, porque la mayoría de ellas es por mala gestión, no por una causa externa que haya producido que la empresa vaya mal, sino la mayoría por mala gestión, se está metiendo ahí pasta con la excusa de que, hombre, no, que si no despiden a la gente. No, se mete la pasta y se despide a la gente. Porque lo que se hace es socializar las pérdidas de la empresa. Y eso a estos señores de The Economist pues les parece maravilloso. Entonces, claro, es evidente que les parece magnífico el modelo económico español, porque es el que se ajusta 100% a aquello que ellos defienden. Por lo tanto, a mí no me extraña. Pero repito, según quien te diga que lo estás haciendo muy bien, pues tienes un problema. Porque si te lo dice alguien que está en las antípodas de lo que en teoría defiendes,
y te dicen que lo estás haciendo maravillosamente bien, pues el tema será que es que lo que estás haciendo es lo que predican ellos. Porque si estuvieras haciendo lo que tú predicas pero no haces, pero si estuvieras haciendo lo que predicas, seguramente los señores y señoras de Economist hubieran dicho que la economía española es un desastre y que está gobernado España por comunistas malvados. Cuando te dice que la economía española es la mejor del mundo mundial y que el gobierno, los que gobiernan España son gente maravillosa de la vida, es sencillo y llanamente porque tú, la política económica que estás haciendo, es la política económica que quieren y les gusta a estos señores que escriben. Antes de seguir con España, un pequeño paréntesis. ¿Se puede equiparar esto con los datos macroeconómicos de los que presume Milei en contraposición con lo que puede estar pasando los argentinos ahora mismo? Es que los datos macroeconómicos, pues pasará lo mismo. A ver, también han dicho que la economía argentina está mejor desde que está Milei. Bueno, a ver, claro, los datos macroeconómicos, pues puede crecer si tú puedes crecer, pero el problema no es el crecimiento es de las empresas, porque al final el PIB lo que es un crecimiento de las grandes empresas, que son las que te dan el PIB por el sector industrial, el sector manufacturero, turismo, etcétera, etcétera. Bueno, tú puedes crecer ahí. Claro, ¿cómo puedes crecer ahí? Pues volvemos a lo mismo. Si el señor Milei lo que ha hecho es cargarse lo que era el salario mínimo, la gente está cobrando una basura, ha pegado recortes totales en todo tema de ayudas de estado del bienestar, pues es evidente que se crece, pero se crece ¿quién? El que tiene dinero. Porque si el que tiene dinero, hacia lo que hay que pagar, es decir, esos gastos, tú los reduces, pues es evidente que te crece, porque tienes más dinero en caja, porque no te has gastado nada. Pero ¿cuál es el nivel de la vida de la gente? Pues esto es igual. Ahora a los neoliberales les parece muy bien, porque los neoliberales lo que te dicen es que tú, con tu esfuerzo, tu capacidad y tu imaginación y tu no sé qué, pues puedes ser millonario. Si eres pobre eres porque eres idiota, tonto y vago. Y a partir de ahí, pues están muy bien los números macroeconómicos. Está. Pero claro, se cogen los números que interesan, porque Argentina en estos momentos tiene una inflación mayor que la de Venezuela. Entonces, claro, ¿el número cuál es? Por eso repito lo de las estadísticas. Cogemos lo que nos conviene, porque lo que no nos conviene no lo cogemos. Ya está. Esta es la realidad. Sí, punto. Bueno, y volviendo a España, uno de los factores que se dice que ayuda al crecimiento del PIB es la inmigración, que los inmigrantes ayudan a que el PIB crezca. Pues claro, si les pagan una basura, pues ya está. Claro, vamos a ver. Es que esto es la comedia. Vamos a ver. Dice, no, el PIB español crece gracias a la inmigración. Claro, porque el inmigrante que viene, que no tiene nada, pues se acoge a cualquier tipo de trabajo, con las condiciones laborales que sean. La gran mayoría en negro. Pues si es en negro y la empresa no tiene que pagar ni IRPF ni seguridad social, pues fíjate las ganancias y fíjate a qué precio puede vender los productos que vende. Con lo cual es más competitivo. Claro, si tú tienes que contar que el principal motor de la economía española es el turismo y la construcción, donde se produce más horas extras no pagadas, donde hay muchas más pagos en negro y donde hay mucha más gente cobrando en negro que en ningún otro sector, pues ya tienes el crecimiento. ¿Dónde trabaja la gran mayoría de inmigrantes? Construcción y sector turístico general. Me meto aquí, general, aquí englobo, pues hostelería, restauración, comercios, todo lo que está asociado a este sector. Bueno, pues
Hoy salía el dato de que se han multiplicado las muertes por accidente laboral un 77%. Es decir, casi 700 personas y no ha acabado el año, porque todavía faltan 3 semanas. Es decir, ¿por qué se produce? Bueno, porque la gran mayoría, yo he estado mirando los datos, la gran mayoría se producen en el sector de la construcción. Bueno, ¿qué hay en el sector de la construcción? Subcontratas de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata. Al final no sabes quién ha hecho la obra o quién ha acabado de hacer la obra. La gran mayoría de la gente que está trabajando ahí son inmigrantes. Muchos de ellos pakistaníes, magrebíes, etcétera, etcétera. La gran mayoría sin papeles y sin cotización ninguna. Y la empresa pues se pasa la gran mayoría de esta subcontrata porque al final la ganancia que se llevan es mínima y tienen que ir a reducir lo que se pueda sin ningún tipo de prevención de riesgos laborales. Aquí tenemos el ejemplo del campo del Barcelona, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues entonces si hay un accidente, pues adiós, muy buenas. Bueno, pues este es el modelo productivo español. Entonces es evidente que si tú no estás pagando la seguridad social, no estás pagando el coste sanitario y no estás pagando el impuesto, el IRPF al trabajador, pues tú te estás ahorrando un dineral. Aparte, si no lo tienes dado de alta, no tienes obligación tampoco de pagarle el salario. Que podrás pagar lo que te dé la gana. Y entonces es evidente, claro, que esa empresa sacará unos beneficios maravillosos de la vida. Claro, porque el coste de producción es ínfimo. Y entonces, claro, el PIB ha subido. Porque la construcción nos ha hecho subir, claro, la construcción. ¿Y qué has pagado? ¿Y qué ha generado? ¿Qué está generando la mayoría? Porque claro, estos están trabajando. Muy bien. Si están en negro, ¿qué cotizan? Cero. Entonces, la excusa de que el inmigrante me va a pagar la pensión, pues ya, si no cotiza, ¿qué pensión me va a pagar a mí? Es culpa del inmigrante, lo digo para que la gente lo piense, estoy haciendo aquí el discurso de algún grupo que va de marxista. La culpa no es del inmigrante, la culpa es del capitalismo. Porque la gente al final somos todos esclavos de nuestras necesidades vitales. Entonces, ¿qué puñetas es esta? Pues bueno, puñetas, ¿para quién beneficia la inmigración descontrolada? Pues interesa a quien interesa, no a la clase trabajadora, ni a la autóctona ni al que viene, porque al que viene está en régimen prácticamente de esclavitud, la mayoría de ellos, y a los que estamos aquí, pues claro, se cae, ¿no?, en la gran mayoría de trabajos, excepto en grandes empresas, que ahí sí que no tienen gente en negro, porque todavía hay unos comités de empresa potentes, pues se caen los derechos laborales. Porque es evidente que en estos dos sectores, que son los que, según este informe de los señores de The Economist, son los que tiran del carro de la economía española, es donde más se produce todo esto que estamos hablando. Por lo tanto, el trabajador autóctono o trabajadores inmigrantes que ya llevan tiempo y están pues legalizados, tienen sus papeles y por lo tanto les tienen que pagar en función de lo que corresponde por los convenios generales del sector, pues se les cae también sus derechos laborales y sus nóminas, porque tienes un ejército de proletariado de reserva que por su necesidad vital acepta lo que le den. Y esta es la realidad. Claro que tira del PIB. Tira del PIB porque se está esclavizando a la inmigración que viene. Y de paso se está esclavizando a la clase trabajadora autóctona y a la clase trabajadora inmigrante que ya está aquí, que está legalizada, que está regularizada.
porque se caen todos los derechos laborales. Entonces, claro, beneficia al PIB, porque beneficia a estas empresas o a estos sectores que son los que tiran fundamentalmente del llamado crecimiento español. Y hay otro factor muy importante, que es el turismo. El turismo supone el 13,2% del PIB, 200.000 millones de euros al año. Tú decías, con mucha gente trabajando horas extras sin pagar para poder atender a todos los turistas que vienen a España. ¿Cómo ves la situación del turismo y el futuro que le espera en España? Bueno, no nos vamos a repetir lo que he dicho. Lo que hay, el futuro del turismo, pues depende, a ver, es que el turismo es aleatorio, porque depende de que te vengan turistas o no te vengan turistas. Es cierto que España es un sitio atractivo para venir y, por desgracia, con todos los líos que tenemos en muchos sitios, pues hace que la gente a lo mejor sea reacia a ir a determinados países porque, por ejemplo, están cerca de Oriente Medio y ahí hay el lío que tenemos de lo que luego hablaremos, y entonces pues mucha gente dice, oiga, pues yo ir allí o un país cercano que me puedo encontrar de golpe con un lío, pues mire, me vengo a España, un país está lejano de allí, más tranquilo, sol, la calidad de la comida, la calidad y sitios para ver de culturales, etcétera, etcétera. Bueno, es evidente que eso te ayuda. Siempre las desgracias ajenas ayudan a las alegrías propias, ¿no? Eso suele pasar. Pero al final también dependes que la gente que pueda viajar, a ver, la gente que tenga posibilidad, que te viene, pueda viajar. Porque si tú dependes fundamentalmente de turismo británico, francés y alemán, que estos son los tres grandes que te vienen a viajar, luego vienen ya japoneses, norteamericanos, italianos, pero los tres más importantes, pues dependerá también de la situación económica de ellos. Porque si en estos momentos los países no están muy bien, ninguno de los tres que he dicho, y las previsiones es que vayan a peor, hombre, esto llegará un momento que afectará también al bolsillo de la gente que te puede venir y pues no digo que no vaya a venir nadie, pero evidentemente pues habrá una disminución del número de gente que te pueda venir. Es decir, entonces pues tendrás un problema, porque si no te viene tanta gente es evidente que no habrá menos gastos o aunque te venga la misma, porque al final el tema no es el número de la gente que te venga a visitar, sino el gasto que hace cada persona que viene, porque lo que se calcula no es el número de visitantes que tú tengas, sino la media que se gasta cada persona que viene. Esto de la media es porque te viene un texto cuando venían aquí a Barcelona los rusos, estos multimillonarios rusos que se gastaban, o los jeques estos saudíes que se gastan no sé qué, y luego viene el mochilero que se gasta 50 o 60 euros, ¿no? Pero bueno, te ponen la media, pues dependerá de la media. Entonces es evidente que te puede venir el mismo tipo de gente o el mismo número, o incluso hasta más, porque si por desgracia las situaciones geopolíticas se van empeorando, pues puede ser que incluso te venga más gente. Pero claro, tendrás que mirar qué es lo que se gasta la gente. Si yo aquí lo veo, yo tengo la suerte o la desgracia, es igual. Yo no vivo en Barcelona, en un hospital, pero es igual. Estamos enganchados a Barcelona, aquí tenemos pisos turísticos, tenemos turistas que dan vueltas, porque encima estoy a 10 minutos del Campo Barça, cuando lo abran, pues ya vamos a tener otra vez el lío, pero prácticamente me paso el día en Barcelona, porque es donde trabajo. Turistas hay los que quieras y más, pero hace unos años tú veías que no tenían ningún problema en entrar en cualquier restaurante que pasaban, ni ahí se metían, ni ahí gastaban, etcétera, etcétera. Ya hace 3 4 de la pandemia para aquí. Incluso cuando pusieron el euro, pero bueno, sobre todo desde la pandemia por aquí.
ves que la gente va mirando los precios, los turistas. Y muchos turistas van a tiendas, porque hay muchas por el centro de Barcelona, que hacen comida preparada. Preparan la comida, te la meten en un tupper, te sientas en un banco y se las comen. E incluso hay tiendas que tienen hasta microondas para calentárselo. Entonces, me refiero que al final lo que tendrás que mirar es el gasto que te hace. Porque, y yo sé, porque conozco, por situaciones, conozco mucha gente de la hostelería, y hacía tiempo que te dicen que tampoco se llenan tanto los bares y los restaurantes con tanto turista. Porque la gente, pues oye, hay tiendas de estas que tienes, como decimos aquí, supongo que en el resto de España se les llamará igual, los package, que están abiertos las 24 horas y que tienen neveras y te puedes comprar la lata de Coca-Cola o de cerveza o de lo que quieras. Aquí el alcohol a las 11 ya no dejan vender, pero bueno, antes la puedes comprar. Y ahí vamos tirando. Es decir, que al final lo que tendrás que mirar es el gasto que te deja el turista que te viene, no el número de gente que venga. Entonces, esta es la realidad. Y es evidente que si los países, los principales países de los cuales te viene la mayoría de los turistas, no van bien, pues eso repercutirá en el ciudadano de ese país. Entonces, no le irá tan bien la situación. Entonces, o una de dos, o no te vendrá porque no podrá viajar, o si te viene, pues gastará menos de lo que gasta. También hay una reducción, yo digo, Barcelona es la ciudad, todavía va por delante de Madrid, que Madrid ha subido mucho, pero todavía Barcelona va por delante de Madrid, de la que recibe turistas. Aparte de todos los congresos y toda la historia que se hace. Bueno, lo que te está diciendo gente de los hoteles, gente que trabaja en hoteles, yo no conozco a los trabajadores, no conozco a los dueños de los hoteles, que la gente duerme menos tiempo. Entonces tú puedes tener el hotel lleno, pero te viene una persona hasta 2 días. Pues bueno, pues esta persona que está 2 días o está 3 días, pues ya no te hace el mismo gasto que antes, que a lo mejor una persona estaba una semana. Entonces, es lo que tendrás que mirar. Si entran menos en los restaurantes, entran menos en bares, entran menos, o si están en un bar, toman un café y se van, bueno, pues tendrás que ver qué gasto te están haciendo. Es decir, pero esto no solamente se ve, y como se engloba en turismo, pues metemos también el tema de los congresos. Aquí en Barcelona se hace el congreso principal, uno de los principales que es el de Europa, todo el mundo lo conoce, que es el de los móviles, ¿no? El Mobile Congress este del año, que nos deja paralizados la ciudad una semana o 5 días que dure. Antes el dinero iba a puertas, cuando empezó esto. Las puertas. Ahora, si hay dinero, yo no discuto si hay dinero, claro que hay dinero, pero la gente viene controlada con el dinero. Le dan su tarjetita, la empresa de turno, y no puede pasar de ahí. Y no hay tantos restaurantes a reventar que antes no te podías ir a ningún sitio porque todo estaba lleno de los del móvil con gas, esto, no sé qué. Y además busca los hoteles, algunos hasta fuera de Barcelona, porque son algo más baratos que los de Barcelona. Es decir, que ya el dinero, ya incluso esto, que son las grandes empresas tecnológicas, que en teoría, pues según dicen, nadan en la abundancia, pues tampoco están gastando lo que gastaban antes. Y el móvil Congress pues ya no está dando tanto dinero como daba antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces, sí, a ver, daba dinero a quien le da, porque es evidente que a quien no le da, a los trabajadores es igual, te pagan lo mismo. Pero es verdad que, bueno, pues se movían, ¿no? Bueno, hemos tenido la pantomima esta de la Copa América, ¿no? Que nos han colado aquí en Barcelona, estas cosas que el gobierno más de izquierdo del mundo mundial, con la señora Colau, porque esto viene de la época de Colau, con el señor Colboni de segundo de fila, pues no lo pusieron, no sé, dijeron que iba a venir aquí
media humanidad y gente de dinero que iban a dejar, bueno, iban a ser todos, se va a quedar Barcelona, los árboles de Barcelona llenos de tiras de oro de lo que la gente iba a dejar, pues ha sido un bluff. Porque al final, pues sí ha venido gente, pero tampoco debe que han dejado tanto dinero como se ha dicho. ¿No? Entonces, pues esta es la realidad. Al final, tú dependes, porque tú estás dependiendo de factores que tú no controlas. Porque si Alemania va mal, y ahora está hablando Volkswagen de cerrar 3 factorías en Alemania, pues se supone que hay un montón de gente que se va a ir al paro. Pues esa gente que a lo mejor, yo digo todos, pero algunos de ellos te podían venir de vacaciones a España, pues seguramente no van a venir. Y si otras empresas dependientes de Volkswagen pues tendrán que cerrar o tendrán que rebajar sueldo a sus trabajadores o lo que sea para subsistir, pues esa gente no te vendrá, o si te viene, pues gastará muchísimo menos de lo que gasta si la situación le va normal. Entonces tú ese crecimiento y esa riqueza que te da el turismo es algo volátil, porque no lo puedes controlar. Porque ¿en qué puedes controlar tú? Bueno, tú puedes controlar en pagarle a la gente que está trabajando ahí una basura, que ya se la pagas. Pero si el que te viene no tiene un euro, por una de dos, o no viene, o si viene, pues va a estar mirando el rato a ver lo que me gasto y lo que me puedo gastar. Y va a reducir al máximo pues el dinero o la cantidad de dinero que se pueda gastar el tiempo que esté ahí. Por lo tanto, estamos hablando, evidentemente, de factores que tú no controlas. ¿Consideras que el principal problema, uno de los principales, es la vivienda o cuál tú, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, el continuo crecimiento del precio de la vivienda, o cuál crees tú pues, que es el principal problema de la economía española, de los hogares españoles? Bueno, vamos a ver. Es evidente que el precio de la vivienda en estos momentos, por lo que dicen esos datos que los señores de Economist nos sacan, se lleva el 30 y pico % del ingreso de una casa. Es decir, prácticamente el 40% de lo que cobra la gente se va, bueno, cuidado, estamos hablando de una casa que tengan 2 sueldos, porque un sueldo solo ya no puede pagar una casa. No, este es el tema. Cuando estamos hablando de que el 40% de los ingresos de una casa, de un piso, de una vivienda, se los lleva el pago de la vivienda, estamos hablando de que sean 2 personas y que las 2 estén cobrando, estén trabajando y estén cobrando. Entonces, este es el tema, porque es evidente que hoy en día una persona sola no puede vivir. Entonces, bueno, claro que es un problema, pero el problema no es tanto la economía, el problema es el sistema. Es decir, todas estas cosas lo que son reflejos de lo que es el sistema capitalista, que hace negocio de las 3 necesidades básicas de la gente. Y por lo tanto, la vivienda, en lugar de ser un derecho, es un negocio. Y ya está. Sí, esta es la realidad. No, el problema no es para los jóvenes. Hombre, claro, normalmente la gente que tenemos una edad, pues, o bien ya tienes el piso en propiedad, o bueno, o tienes un alquiler que no te lo pueden subir. En teoría, te lo pueden subir mucho. Pero es evidente que si yo ahora me quisiera ir a un sitio, pues no me podría ir. Pues yo con lo que gano no puedo pagar. Primero, porque a mí ya con mi edad no me van a dar ninguna hipoteca, yo ya me puedo olvidar, no sé que me toque ahora la lotería de Navidad. Y un alquiler con lo que gano no me lo puedo pagar.
yo solo. Por lo tanto, es un problema que afecta a todo el mundo. Evidentemente, principalmente a la gente joven, que es la que quiere salir de su casa, quiere hacer y quiere empezar a tener un proyecto de vida. Es evidente que es más acuciante en ese sector de la población, o gente de 30 y pico de años, que a lo mejor pues, le ha salido un trabajo fuera de donde vive y tiene que irse a vivir a otra ciudad y se encuentra que, claro, con lo que le pagan, pues no puede ir a trabajar porque o vive debajo de un puente, porque si no, no tiene posibilidades. Esta es la realidad. Pero esto no es una cosa que es culpa del gobierno este o del gobierno anterior o del que venga. Esto es un problema del sistema. Mientras tengamos el sistema capitalista, el problema de la vivienda va a seguir igual. Porque en el sistema capitalista la gente tiene que tener claro que la vivienda no es un derecho. La vivienda es un negocio del que pocos sacan pingues beneficios y la mayoría pues se arruinan o tienen que vivir en zulos o tienen que compartir piso con 5 personas o se tienen que quedar a vivir con sus padres porque no se pueden ir de casa. Pedro Sánchez en la convención del Partido Socialista anunció la creación del Instituto Nacional de Vivienda. Muy bien. ¿Cuál crees que es la solución para este problema? Y si crees que esa es la solución. Vamos la a ver. Creación de este instituto. El Instituto Nacional de Vivienda existía en la época de Franco. Lo digo porque, claro, ahora que están hablando del cincuentenario de la muerte del dictador el año que viene, pues el Instituto Nacional de Vivienda, que estaba incluido dentro del Ministerio de Vivienda, que existía un Ministerio de Vivienda, lo digo para que la gente joven igual no se acuerda o no lo sabe, pues había un Instituto Nacional de Vivienda que construía vivienda pública. Pública y semipública. Mi bloque, mi edificio era semipúblico. Y hasta no hace mucho, luego lo quitaron por la ley de memoria histórica, teníamos el cartel, bueno, una especie de sello metálico, donde estaba vivienda protegida por el Ministerio de Vivienda y estaba el yugo de las flechas y no sé qué, y el año de construcción del edificio, una placa, perdón. Entonces se quitó ahora por el tema de la ley de memoria histórica, me parece una tontería, porque esto pues refleja lo que fue una época, esto es historia, ¿no? Pero bueno, es igual. Pero cerca de aquí hay muchas viviendas que eran vivienda pública que se había construido por el Instituto Nacional de Vivienda. Ahora son privadas, las compraron los fondos y no sé qué, la película de siempre. Pero esto de la vivienda pública llevamos 20 años escuchándolo. Esto lo empezó a Aznar a decir, luego Zapatero también prometió no sé qué, Rajoy dijo que además que el Estado tenía mucho suelo edificable del Ministerio de Defensa, del Ministerio de no sé qué y de no sé cuántos que se iban a poner bueno, a liberar de tal para que se construyera vivienda pública y seguimos en la misma. Y este señor, pues ahora nos vende la moto otra vez, ¿no? Con el orgullo de la vivienda pública y no sé qué. Luego la ministra ya rectificó, dijo que no era construir, sino que se iba a promover vivienda pública. Bueno, y la promover, ¿cómo se promueve? Porque en teoría la vivienda pública la tendrá que hacer el Estado, la administración, sea quien sea, ¿no? O sea, el estatal, la autonómica, el ayuntamiento es más difícil que te puedan hacer, tienen menos presupuesto, excepto ayuntamientos grandes como puede ser Barcelona, Madrid o algún otro. Pero estos serán los que tendrán derecho de cómo se promueve la vivienda pública. Bueno, esto es una estafa. Es decir, ellos han visto que este es un tema que a la gente le está preocupando y entonces me apunto, ¿no? Al tema. Bueno, esto es una payasada más, que no vaya a ningún sitio, porque no se va a construir nada, absolutamente nada, porque claro, el problema no es que tú puedes volver a poner el Instituto Nacional de Vivienda, ¿sí o no? Que por cierto, si quisieran aprovechar, está
la Sareb, ¿no? La Sareb es una empresa pública que está gestionando esos viviendas, esos activos tóxicos de los bancos, que eran pisos. Claro, ¿cuál es el problema? Que los pisos buenos se los han vendido a los fondos de inversión. Y lo que quieran la Sareb, pues son viviendas que hay que gastarse un potosí, que decía mi abuela, para acondicionarlas, o vivienda rústica, que es vivienda en pueblos, ¿no? Que, bueno, pues habrá gente que quiere ir, o habrá gente que no querrá ir. Pero claro, viviendas en ciudades, pues cada vez quedan menos en la Sareb. Pero si hubieran querido, hubieran podido utilizar la Sareb como al menos para intentar solucionar algo. Yo no digo que con eso se hubiera solucionado el problema de la vivienda, pero hubiera podido solucionar alguna cosa. No lo hicieron porque no les dio la gana. Porque están, repito, como digo siempre, están al servicio de quienes están. Y por lo tanto, no se va a hacer absolutamente nada. Yo les repito, de estos discursos de la vivienda, que también la hace Feijóo y la hacen todos, todo lo mismo, porque todos se ven, oyen y dicen, uy, esto es la vivienda, la gente estará preocupada. Bueno, vamos a hablar y vamos a explicar aquí una milonga. Pues yo digo lo que decía Dante, ¿no? En el poema del infierno, de la Divina Comedia, la parte del infierno, cuando entraban a la puerta y había el letrero, cuando se entraba al infierno, que decía, pierdan toda esperanza de entrar aquí. Pues es lo mismo. Todos estos son discursos que no van a para nada, que quedan muy bien para que la aprobarían en la convención y allí quedó. Y ahí se va a quedar, porque no va a hacer absolutamente nada. Porque, repito, ya independientemente que tiene lo de la Sareb, pero es igual, si quieren crear el instituto, puedes crear, ahí enchufarán a 20.000 más, porque habrá que enchufar a gente. Y entonces, con la excusa de la vivienda, creamos el instituto y ahí colocamos a 20 amigas, a 200 amigos. El tema es que luego tendrás que poner una partida presupuestaria para construir vivienda pública. Si no se pone una partida presupuestaria, me vas a decir quién va a construir la vivienda pública. El Espíritu Santo. Aquí el gobierno progresista del pijo progre de Colboni en Barcelona, por cierto, muy buen amigo de Pedro Sánchez, del mismo partido, ha prometido que va a construir no sé qué vivienda pública, pero no la va a empezar hasta el 2028. Todos cálculos. Porque claro, el problema, la gente que no tiene para irse a vivir puede esperar perfectamente hasta 2028 que se empiece a construir. Luego veremos cuando termina de construirse. Pero va hasta el 2028. Bueno, pues estas son las comedias, ¿no? Sí, yo puedo decir muchas cosas. Sí, pero luego pues ya está. Como siempre una cosa tapa la otra, pues ya también darán el toque para que los medios de comunicación dejen de hablar del tema de la vivienda. Y ya está. Y dirán, bueno, pues si no se habla, pues la gente no se acuerda. Y entonces, bueno, pues ¿en qué se están esmerando? ¿Se están esmerando en la construcción de la vivienda? No, se están esmerando en esos retoques, porque son retoques, no son ni siquiera reforma de la ley Mordaza, a la que luego añadirán la ley de la desinformación y bulos que viene de Europa, donde todos han votado a favor, más allá de la paripé que montan, pues han votado, eso ya está votado, para a gente como los que estamos ahora aquí, en un medio que no son los medios de comunicación normales y corrientes, pues posiblemente nos acusen de ser agentes de potencias extranjeras que lo que queremos es minar el gran crecimiento de la economía española, que va maravillosamente bien. Y en eso se están esmerando y eso lo aprobarán, repito, más allá del discurso potarate del señor Ortega Smith, que lo que cumple es la función de bufón del régimen, es decir, tiene que haber un bufón, cada régimen tiene que tener un bufón, entonces Vox hace el papel de bufón.
¿no? Para que diga, uy, la ultraderecha, los fascistas, cuidado, qué malos son. Pero luego están dentro del sistema, ¿no? Porque luego se vota a favor todas las comedias que vienen de Europa y a partir de ahí, pues esto es lo que nos toca. Bueno, y otro problema económico es la corrupción, ¿no? La corrupción pues se lleva una parte importante de dinero en nuestro país. Ayer declaraba Ábalos en el Supremo. Esperaba, yo creo que dijese lo que dijese, algunos esperaban, lo que dijo, perdón, algunos esperaban que tirase de la manta, pero simplemente le dejó el muerto a Aldama y a Coldo y negó el cobro de comisiones. ¿Qué valoración haces de su declaración en el Mira, Supremo? no escuché nada ni me he enterado de nada, porque como ayer también era un día de mucho fútbol y es un tema que, a ver, me la rempampinflaves, no que digo que me la rempampinflaves, se han robado, que vayan para adelante, no, esto no. Pero me aburren mucho estos temas, porque al final todos son iguales y es la misma película de siempre. Bueno, a ver, ¿por qué va a decir? Pues hombre, evidentemente uno va, como además iba imputado y no tenía la obligación de decir la verdad, pues ha explicado pues lo que aquello que considera que los abogados le deben decir, di esto, que es lo que tiene beneficio. Bueno, supongo que el juez pues no se lo habrá creído, el fiscal tampoco, y las indagaciones pues seguirán para adelante. Pues bueno, pues ya veremos lo que sale. Es decir, pensar que va a tirar de la manta, ¿para qué va a tirar de la manta? No va a tirar de la manta a nadie hasta que no se ve. Cuando alguien tira la manta es porque lo han dejado tirado. Y entonces, pues, y a este señor, pues tirado no le han dejado del todo. Entonces, es aquello, bueno, mientras no me dejen tirado del todo, pues voy a tirar. Claro, si llega un momento en que este señor, pues los abogados le digan, mira, lo más fácil es que te van a meter 20 años de cárcel y te van a inhabilitar de por vida y vas a tener que pagar una multa de no sé qué, pues dirá, pues oiga, yo no voy a pagar el pato yo solo, como ha hecho Aldama, ¿no? Entonces cantará por lo que quiera cantar, que luego se verá si lo que ha cantado es verdad o es mentira, ¿no? Pero, pues cantará. Pero mientras tenga o piense que al final, hombre, de Rosita creo que tiene claro que no va a salir, pero mientras lo que se esté planteando es una cosa de una sentencia que no sea muy dolorosa, pues me callo y después ya me colocarán en algún sitio. Por lo tanto, yo ya suponía que no iba a decir absolutamente nada, por lo tanto, no hay que esperar nada. Pero bueno, esto de la corrupción pues es inherente a todos los partidos políticos. No digo que todos los políticos sean unos corruptos, pero es que sí que es inherente a todos los partidos políticos, pues sí, por lo tanto, pues una más. Bueno, pues pasamos al tema de Siria. Hablábamos, fue el martes pasado. El martes Sí, pasado los rebeldes, pues ya llevaban varios días atacando al ejército de Bashar al-Assad, al ejército sirio, y el domingo Bashar al-Assad, junto a su familia, abandonó el país, se fue a Moscú, y los rebeldes, los que llaman rebeldes, se han hecho con el poder, aunque hay un primer ministro que ha abogado por la celebración de elecciones libres y todo eso, pero ¿qué nos espera en Siria después de lo ocurrido el pasado domingo? bueno, pues es lo que estamos viendo ya. Es decir, que Israel está invadiendo las zonas que considera que son suyas, con las excusas de protegerse de infiltraciones terroristas. Claro, es curioso que hable de eso cuando está financiando a estas milicias. Turquía, pues ya ha entrado, como dijimos el otro día, a la zona norte de Siria que controla el ejército kurdo de liberación, porque tiene
contactos y además con el partido del Kurdistán turco, y lo que quiere Erdogan es eliminar a todos los kurdos de Turquía y evidentemente no le interesa que haya como mínimo una zona que controle Turquía, y ya empieza a haber pues diferencias entre las otras milicias, pues que lo único que les unía era echar al Assad. Una vez al Assad fuera, pues allí cada uno va a su interés. Eso unido a que estos señores que se han cambiado de nombre, pero que en el fondo siguen siendo el ISIS, pues, o el Daesh, como le quieran llamar a la gente, pues ya están imponiendo, porque en las zonas que ellos controlaban ya estaban imponiendo la Sharia, como, es decir, la ley islámica, como ley de obligado cumplimiento para todas las personas que sean musulmanas. Evidentemente se va a prohibir también la celebración de la Navidad, ¿no? Porque esto, por muchos discursos han dicho de respeto a las minorías cristianas y a las otras minorías religiosas, pero bueno, ¿qué va a haber ahí? Pues lo que va a haber ahí es una guerra civil, una posibilidad de balcanización del país, es decir, que el país se rompa en 20.000 pedazos, que la zona que controle cada una de estas milicias pues sean de ellas y por lo tanto no haya un país homogéneo, y bueno, pues un país será un estado fallido como es Irak o como es Libia, ¿no? También iban las primaveras árabes a salvar a las poblaciones. Bueno, pues esto es lo que el futuro que se le prevé inmediato a lo que es Siria, que ya lo estamos viendo, no es que tengamos que esperar mucho más. Bueno, este señor Díaz que va a hacer elecciones, ha dicho en un futuro, bueno, un futuro, es decir, en un futuro es una palabra muy amplia, ¿no? El futuro, ¿cuándo es el futuro? Y de cuándo se den las circunstancias adecuadas. Bueno, tampoco sabemos cuando este señor entiende que se van a dar las circunstancias adecuadas para que haya unas elecciones. Por lo tanto, esto es una pamplina, y lo que vamos a ver ahí, pues lo que estamos viendo ya, posiblemente multiplicado, porque se irá complicando más el tema. Los países en los que terminó la primavera árabe, véase Libia, véase Yemen, Egipto, Túnez, o hubo una guerra civil o hubo un dictador posteriormente. Bueno, ¿qué prevés en este caso? Bueno, pues yo creo que donde estamos es ya en una guerra civil, porque ya hay enfrentamientos entre estos grupos que, repito, lo único que les unía era echar al Assad. Una vez fuera al Assad, pues ya se están peleando entre ellos. Por lo normal es que haya una guerra civil. Bueno, ya está, pero que yo creo que se va todavía a implementar algo más, claro, porque además habrá factores extranjeros que entrarán ahí para intentar conseguir pues algún tipo de ganancia del desastre en que se ha convertido Siria. Los kurdos sirios anuncian que van a entablar conversaciones con los rebeldes de Damasco para unificar esfuerzos al servicio de Siria. Ahora hay muchas minorías étnicas, muchas minorías religiosas, y hay que ordenar todo ese caos. Bueno, el problema que tienen los kurdos es la entrada del ejército turco, y en eso están. Y aparte, pues hay también pues con conflictos que tienen los kurdos con lo que es el ejército nacional sirio, que no es el ejército de Siria, no es el ejército de Al-Assad, sino que es una milicia que se llama Ejército Nacional Sirio, también de corte islamista, que también opera en esa zona y que parece ser que está con la connivencia de Erdogan, es decir, de Turquía. Por lo tanto, este es el problema que tienen los kurdos, es decir, el YPG, que es el grupo que controla el norte del Kurdistán sirio, y este es el problema que tiene. Entonces,
Entonces, en estos momentos, pues repito, ahí lo que hay son intereses de diversos grupos y de potencias extranjeras que evidentemente van a entrar porque tienen también sus intereses en la zona. Y en cuanto a Rusia, sus bases, las bases que tenía en Siria, lo que va a ocurrir con la gente que tenía allí desplegada, qué relación va a tener ahora Siria con Rusia. Hoy las noticias son que Rusia retira a tropas de Damasco y de Homs. ¿Se va Rusia de Siria definitivamente? Bueno, yo creo que lo que va a intentar Rusia, por lo que se comenta, es intentar mantener la base aérea de Gelina y fundamentalmente la naval de Tartus. Yo creo que las otras bases pues las irá desmantelando, porque es evidente que no ya las tenía, porque era para sustentar al régimen de Al-Assad ya no está, pues entonces entiendo que no tiene necesidad de tener esas bases ahí. Las otras dos, especialmente la de Tartus, es básica porque es una base naval, es una salida clave para la flota rusa en el Mediterráneo y es a través de la que mantiene contacto con también tropas rusas o bien la del grupo Wagner en el Sahel. Es decir, perder la base de Tartus significaría acabarse la presencia rusa en el Mediterráneo y tendría muy complicado mantener esa línea, digamos, logística de suministro y de buena comunicación con países del Sahel que en estos momentos pues han virado más hacia posturas prorrusas y algunos de ellos incluso han entrado en los BRICS. Bueno, se está hablando de que Rusia, porque claro, como ahora estamos en un periodo de que tampoco te puedes estar fiando de nada porque te sale una cosa y luego sale la contraria, pero bueno, parece que hay informaciones de que Rusia intentaría llegar a algún tipo de acuerdo con este nuevo gobierno para que se mantuvieran las bases en Rusia, en Tartu y en Germina, que son las que en principio le interesaría mantener. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si pierde esas bases, pues Rusia sale perdiendo de este movimiento. A ver. Sigue, José Miguel. Digo, de entrada hay dos perdedores. Luego veremos cómo se va la situación. Pero de entrada hay en este movimiento, repito, en el tema de Rusia, a la espera de lo que pase con estas dos bases, que creo que son las claves, es decir, las otras, a ver, serán bases más bien de segundo nivel, pero estas son claves y fundamentalmente la de Tartus. Si las pierde, es un golpe duro para Rusia. Y el otro perdedor, como mínimo, si no hay cambios extraños, es Irán. Bueno, pues la situación está muy complicada. Israel ha tomado el monte Hermón, lado sirio. Dicen que van a estar ahí todo el invierno, que es lo que busca Israel con este movimiento. Bueno, eso forma parte del Gran Israel. Es decir, por lo tanto, eso forma parte de lo que es lo que se sueña con la idea sionista del Gran Israel, de zonas que tendría que ocupar Israel. Durante el Israel bíblico, es cierto que lo ocupó esa zona. Y además, lo que dije hace 2 o 3 semanas, creo, no sé, la semana pasada, por temas de Israel y demás, hace tiempo que venimos hablando, le permite atacar por la retaguardia de Hezbollah.
Con lo cual, le rompe primero. Bueno, hay otro punto que también es importante decirlo. En esa zona hay depósitos de gas importantes en el subsuelo. Eso también hay que decirlo. Bueno, pues tienes tres. Es decir, si tú quieres, ideológica y sentimental, que es la recuperación del Israel bíblico, creo que es la menos importante en esta película. Los depósitos o las bolsas de gas que hay en esa zona, perdón, y después pues, poder romper lo que hablamos el otro día del laberinto estratégico en el que está empantanada Israel con Hezbollah en el sur del Líbano. Abriendo y ocupando, yo ya advertí que si ocupaba es una parte de Siria, esa parte de Siria, del sur de Siria, con que fronteriza con Israel, le permite ampliar sus bases de maniobra y permite atacar a la retaguardia de las posiciones de Hezbollah en la frontera del sur del Líbano. Yo ya dije el otro día que para hacer eso tenía dos soluciones, o bien un desembarco naval en el Líbano, pero ya advertí de que los desembarcos son operaciones muy complicadas y fundamentalmente desde el punto de vista logístico mantener las cabezas de puente, de playa, o ocupar territorio sirio y entrar por la retaguardia. Bueno, en estos momentos, pues lo que está haciendo es ocupar territorio sirio y no me extrañaría que en un plazo más bien corto que largo, pues viéramos una invasión de la parte sur del Líbano, pero por la retaguardia de las posiciones de Hezbollah. Hezbollah, que ahora en estos momentos se le ha cortado la ayuda directa que recibía de Irán, porque hay que decir que la ayuda iraní a Hezbollah venía por el corredor terrestre del sur de Irak, que la controlan las milicias chiíes, y la zona de Siria, que la controlaba el gobierno de Al-Assad y que por lo tanto permitía la entrada de ese material de guerra en dirección a Hezbollah. Por lo tanto, en estos momentos, ese corredor terrestre de apoyo de Irán a Hezbollah se ha cortado y Hezbollah va a tener más difícil recibir apoyo de Irán. Han salido imágenes de la cárcel de Setnaya. Nos dice aquí Converse que la prisión se cerró en 2019. Las imágenes que salen son un montaje, dice. No, pero esto siempre es la misma comedia. Esto ya salió también en la época de Saddam, que también sacaron prisiones que después resulta que eran mentiras. Bueno, a ver, vamos a ver, la propaganda forma parte de la guerra y por lo tanto la propaganda se utiliza para que la gente pues tenga claro, es decir, lo que hay que meterle a la gente es que pues lo que se ha hecho es liberar al pueblo sirio de un dictador que era Bashar al-Assad. Y por lo tanto pues se utilizan las imágenes que tú quieras que se utilicen, porque lo que interesa es, repito, eso, es decir, mostrar un régimen que era dictatorial, asesino con la gente, porque tengo que justificar el apoyo a estos grupos terroristas que ahora no lo son, son grupos de liberación que quieren liberar a la gente. Pero repito, la propaganda forma parte de la guerra, hay que estar pendiente y hay que saber, es decir, detectar qué es propaganda y qué es información verídica y real. Es complicado. A ver, nosotros tenemos la suerte de que nos movemos en cuentas y demás, y de gente que tiene contactos y que puede sacar cosas, pero hay que entender que la mayoría de la población no llega a este nivel y por lo tanto pues se traga todo lo que le echen pues los medios de comunicación tradicionales. ¿Crees que Rusia puede perder en poco tiempo dos aliados, uno Siria y otro Georgia? Bueno, yo creo que Georgia, yo creo que ahí sí que actuaría más directamente.
Yo creo que el tema de Siria le pilló con el pie cambiado. No lo sé, es decir, yo estoy hablando ahora porque todo esto es yo creo, a ver, yo mantuve desde hace ya 2 años, casi 3, que la guerra de Ucrania la tenía que haber acabado antes. Porque el problema es que cuando tú alargas una guerra, entras, lo que decía Clausewitz, en el periodo de las incertidumbres. Y cuando entras en el periodo de las incertidumbres, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ¿por qué también ha pasado lo de Siria? Pues ha pasado justo cuando Rusia atacaba a Ucrania. Bueno, ahora se daban las circunstancias correctas para que pasara. A ver, es cierto que Rusia está ganando la guerra en Ucrania, pero la atención la tiene puesta ahí. Si desvía tropas que están en Ucrania para enviarlas a Siria, pues debilita su superioridad en Ucrania. Con lo cual, o bien, pues dos cosas, o bien se ralentizaría el avance del ejército ruso, o bien el ejército ucraniano podría realizar algún tipo de contraofensiva local, no general, porque no tiene fuerzas para eso, pero sí local, que les permitiera recuperar alguna parte del territorio, ¿no? Entonces a Rusia no le interesa, porque en estos momentos, bueno, la primera es la aceleración que se produce por la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Porque interesa poner un escenario antes del 20 de enero que a Trump le sea dificultoso poder hacer lo que dice, ¿no? Entonces, esta es la primera, ¿no? Por eso se ha acelerado el tema. Pero la aceleración se produce también porque está este tema. Está Rusia, que es aliado de Siria, no puede ir porque está en lo que está. Además tiene un ojo en Georgia, porque ahí sí que Georgia le afecta más directamente a sus intereses concretos, porque está en el Cáucaso y por lo tanto es fronterizo con Rusia, ¿no? Irán, pues Irán está en lo que está, ¿no? Si apoyo a Hezbollah, los bombardeos con Israel, tengo que estar pendiente de lo que tengo que estar pendiente. Y Hezbollah, que ha sido el apoyo importante también al Assad, pues está con lo que está. Es decir, que ninguno de los tres principales apoyos que tiene o que tenía al Assad para poder haber mantenido o mantenerse en el poder, están para lo que están. No estaban para ayudarle, estaban para lo que están. Si a eso también hay que decir que, hombre, no sé si el tema de que haya gente descontenta, no lo sé. Yo tampoco soy especialista en el régimen sirio. No sé si la gente, hombre, parece ser que tampoco había una adhesión inmensa por parte de mucha población por Al-Assad, incluso en las zonas que él controlaba. Bueno, pues al final parece que también han decidido o han pensado o no podían, no sé, pues que no se podía ayudar a la salud. Bueno, esta es la realidad. Entonces, claro, eso ¿qué provoca? Pues provoca pues que un peón clave en una zona clave para estos países ha desaparecido. Y en estos momentos los que han entrado, hombre, pues están más cercanos al otro lado que no al tuyo, ¿no? Por más hay discursos que se hagan, pues hombre, son gente que están más a favor pues, de Estados Unidos, de Israel, de Turquía, porque Turquía no te puede fiar de nada, porque es una cosa y la contraria al mismo tiempo, y los Emiratos de Arabia Saudí, Qatar y tal, que también pues, dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo. Con lo cual pierdes un peón ahí. Un peón además que también indirectamente pues a una gente que no está, pero creo que debería haber estado, que es China, porque por ahí iba a pasar por los gasoductos de la ruta de la seda, es decir, la salida de productos chinos, fundamentalmente de gas y de tal, que venía de tal,
por allí salía para la salida del mar Mediterráneo, precisamente por la zona de Tartus que estamos hablando. Bueno, si Siria no la controla, pues es posible que ya no te pase ese gasoducto de la ruta de la seda. Y sí que pase el gasoducto que viene de Qatar. Bueno, pues esto es donde estamos, ¿no? Que pasa lo mismo en Georgia también, yo creo que también lo hablamos, ¿no? Es decir, del gas que viene de Azerbaiyán, ¿no? Y del petróleo que viene de Azerbaiyán. ¿No? Es decir, que en el fondo todo es... Hombre, está claro que Irán es el siguiente objetivo, eso no le quepa duda a nadie. Si va a ser pronto o tarde. A ver, en esto de Irán, la llegada de Trump no cambia la situación, esto no hay ningún problema. Y, a ver, y también con Trump, vamos a ver, hay mucha expectativa de lo que va a hacer Trump, y mucho y tal, de lo que va a hacer Trump o va a dejar de hacer Trump. Yo llevo ya días diciendo que una cosa es lo que se dijo en campaña, o incluso puede decir ahora, ya siendo presidente electo, pero no presidente ejecutivo, porque no es ejecutivo en estos momentos. Y otra cosa es a partir del 20 de enero, que ya será presidente ejecutivo, qué es lo que le van a dejar hacer. Porque hay cosas que afectan a los intereses norteamericanos, no a los intereses de la administración demócrata o de la administración republicana, no, a los intereses norteamericanos. O sea, los norteamericanos, evidentemente, me refiero a los amos del cortijo norteamericano, no a la gente de aquí. Entonces, como hay cosas que interesan o que van a tocar directamente a intereses norteamericanos, habrá que ver si todo ese discurso que ha hecho Trump, al final se lo dejan aplicar. Por lo tanto, habrá que también no tener grandes expectativas, porque a lo mejor también la gente se lleva una desilusión por las cosas. Al final, una cosa es lo que se dice en la campaña, una cosa es lo que se dice ahora, y otra cosa es cuando estás sentado en el despacho Oval, porque al final no mandan los presidentes de la que están sentados en el despacho Oval. Manda lo que en Estados Unidos se ha llamado siempre el Deep State, que son los lobbies, todo lo que se mueve alrededor de la CIA, de los servicios de seguridad, las farmacéuticas, los fondos de inversión, etcétera. Estos son los que mandan en Estados Unidos. Puede ser que les guste más, les hubiera gustado más, hubiera ganado Kamala Harris que Trump, posiblemente. Pero siguen mandando aunque esté Trump. Y ahí hay intereses que les afectan al bolsillo de ellos. Y como les afecta al bolsillo de ellos y a sus intereses, pues puede ser que no se lo dejen hacer. O le dejen hacer solamente la mitad de lo que dice o un cuarto de lo que dice. Por lo tanto, hay que esperar, ver las cosas y no tener ya la de esto de no, va a venir Trump y ya se va a acabar la guerra de Ucrania, se va a acabar el no sé qué. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que se acaba y no se acaba. Vamos a ver, porque de aquí al 20 de enero pueden pasar muchas cosas que se embrolle todavía más el tema y aún tenga menos margen de maniobra del que puede tener ahora. Es decir, que vamos a esperar. Lo que sí es cierto es que les ha interesado que el tema se embrolle porque con esta manera pues va a tener menos margen de maniobra que la que podía tener hace a lo mejor un mes o 2 meses. Por eso digo que hay que esperar. Primero, que no se embrolle aún más el tema, entonces posiblemente tendrá menos margen de maniobra. Y 2, ver lo que realmente va a poder hacer porque se lo van a dejar hacer. Bueno, pues esto va para largo y por lo tanto tendremos mucho tiempo para hablar de ello. Y vamos a cambiar a nuestro último tema del día, que no es otro que el Real Madrid. Y no estará muy contento José Miguel porque Ancelotti va a seguir en el banquillo. Estará contento por las victorias, pero no porque Ancelotti siga. Iba a ser igual, porque
no creo que lo hubieran hecho. No, hombre, vamos a ver, ya evidentemente por las victorias sí. Bueno, yo creo que volvemos otra vez a lo de siempre, es decir, buena segunda parte y parte de la primera parte frente al Girona y partido horrible contra el Atalanta, en líneas generales. Es decir, bueno, yo creo que el partido del Atalanta fue un poco lo que hemos ido viendo en muchos partidos de Champions de las temporadas pasadas, por ejemplo, que se ganó la Champions. Es decir, que el equipo contrario te domina, tiene más ocasiones prácticamente de gol que tú, pero al final no los metes, tú las metes y ganas el partido. Es que lo que vimos en Montilivi no tenía nada que ver en lo que, bueno, Montilivi digo, a partir del minuto 27 o 30 o tal, de la primera parte. O sea, al minuto 30 nos pegó un baño el Girona, que si llega a tener un mínimo delantero mínimamente con cara y ojos, pues ya hemos visto que era pasar el partido. Luego es verdad que yo creo que ya llegó un momento que dijo Bellingham, hasta aquí hemos llegado, porque fue el que se tiró al equipo a la espalda, empezó a subir las líneas de presión para arriba, la gente le dio como vergüenza torera de estar ahí paseando y no hacer nada, empezaban a presionar y, por ejemplo, el primer gol viene de un robo prácticamente en el borde del área del Girona, que no se le dejaba sacar el balón. Cosa que se hizo contra la Atalanta a los 10 primeros minutos, a la que marcó Mbappé, se acabó la película. Y ya volvimos otra vez, todos atrás encerrados, tal. Hombre, yo no digo que haya momentos que porque el Atalanta es un equipo que te aprieta, pero vamos, yo de verdad, el juego del equipo contra el Atalanta me pareció malo en general. Me pareció malo en general. Sí, bueno, se salvó una situación muy complicada. No, hombre, evidentemente lo mejor es el resultado, porque si se pierde, adiós, estamos eliminados. Es decir, si se pierde, estamos eliminados, prácticamente. Con esto, hombre, por lo normal, ya no sé si es normal, porque en el Madrid este año no, pero bueno, lo normal es que al Salzburgo en casa le ganes, son 12 puntos y ya prácticamente estás dentro. No entre los 8 primeros, porque el otro yo lo veo muy complicado que te metas. Y luego el partido del Brest, bueno, puedes ganarle allí, pero bueno. Entonces, es decir, si ganas los dos partidos, te metes con 15, se tendrían que dar muchos resultados, combinaciones de muchos resultados para que entres entre los 8 primeros, porque hay muchos equipos que tienen 13, cada uno 14, muy difícil cogerles. Salvo que se diera, vaya, que perdieran los dos partidos y tú ganas los dos. Es decir, yo creo que es complicado meterse entre los 8 primeros. Pero bueno, al menos si quedas el 10 o el 11 o el 12, pues te garantizas que el playoff este de las narices, a no ser que tengas la mala suerte que toque el City o el PSG, que están aún peor que nosotros, pues te va a tocar un equipo más bien asequible, ¿no? En estos 10 de final. Pero realmente el juego, yo lo siento, a mí me pareció muy pobre para ser el Real Madrid, el juego del equipo. ¿Crees que Mbappé está empezando a recuperar su mejor versión? Bueno, poco a poco, pero eso era normal. Sí, lo que no era normal era la situación en la que estaba. Yo no tenía ninguna duda de que se iba a poner, es un gran jugador, evidentemente pues va a ir recuperando, se iba metiendo goles, pues irá también recuperando un poco su autoestima y la confianza y demás, e irá, y bueno, y los jugadores pues también, ya los compañeros ya le ven más los desmarques, se van habituando más a su juego, él está ya más también atento a no caer en los fueras de juego. Bueno, yo creo que sí. Yo había dicho y lo sigo diciendo, el problema no es Mbappé, el principal problema que tiene el Madrid no es Mbappé, son otras cosas. Lo que pasa es que se juntaba, es decir, las expectativas que se había creado con la llegada de Mbappé, de lo que es Mbappé, bueno, claro, pues estaba mal, no podemos ocultar que estaba mal, pero no era el principal problema, porque es un jugador que en el momento en que se ponga ya mínima
está mínimamente bien, ya va metiendo goles, cuando esté bien del todo, pues meterá más goles de lo que está metiendo hasta ahora. Es decir, no es el problema Mbappé del Madrid. El Madrid tiene otros problemas. Entonces, bueno, dicen por aquí que van a echar antes a Guardiola que a Ancelotti. No creo que echen a Guardiola por muy mal no que creo le que ni vaya. echen a Ancelotti ni echen a Guardiola. Es decir, yo creo que Ancelotti va a acabar la temporada. Salvo, hombre, si al final no se metiera en Champions pues, o lo eliminan en 16avos de final, pues igual sí. Pero yo creo, vamos, yo creo que no van a echar a Ancelotti hasta final de temporada. A ver, preguntan, ¿ficharán el Madrid al chaval de la Real? ¿Se referirán a Zubimendi en enero? No. A ver, yo vuelvo a repetir lo mismo. La idea del club es no fichar a nadie en enero. Y de venir alguien, vendría un lateral derecho. Si viene alguien. Si viene, repito él, si viene. Vendría alguien para el lateral derecho. El resto del campo no va a venir nadie en enero. Al menos hasta ahora, esto es la información que tengo yo. Igual la semana que viene o igual el día 10 de enero, pues dicen que traen a no sé quién. Yo en estos momentos no va a venir nadie. Esto es lo que yo sé. Sí, sí. Lo único que dejan la puerta medio abierta, no abierta, medio abierta es que entienden que con Lucas Vázquez solo no se puede toda la temporada. Como Ancelotti meter a un chaval de 17 años, pues supongo que antes se hundirá el Bernabéu que ponerlo, pues entonces entiendo de que igual, como te dejan la puerta medio abierta, igual traen a alguien al lateral derecho, pero no lo sé. Bueno, hablábamos antes de Mbappé, que se lesionó en Bérgamo, no parece gran cosa, puede llegar a la final de la Copa Intercontinental, llegará justo, pero lo de las lesiones no empieza a ser preocupante, sigue siendo muy preocupante, porque cada partido está cayendo gente, Sí, por temas musculares. sí, bueno, yo creo que aquí hay muchos factores. No hay ni solamente que sea Pintus, porque es verdad que hay críticas con el método de Pintus de esta temporada. Yo creo que es un poco todo. Yo creo que a lo mejor el método de Pintus de esta temporada no está terminando de funcionar, pero también entiendo que Ancelotti no hace rotaciones prácticamente. Y eso, a ver, ya hoy veía, que bueno, veía hoy, lo vi ayer porque lo escribió un compañero Nash, Hansi Flick ha sentado a las vacas sagradas para hacer votaciones, que Chelotti no sienta a nadie. Y los cambios los hacen en el minuto 82, 83. A ver, tú puedes culpar el calendario lo que te dé la gana, pero hay cosas que tú puedes solucionar o puedes aligerar. A ver, si tú estás jugando siempre con los mismos, y, a ver, yo por ejemplo el día del Leganés no entiendo que jugara Vinicius que se rompió cuando venía de dos partidos muy exigentes con Brasil y de pegarse una paliza de igual que Valverde. Valverde lo puedo entender porque no tenía ningún lateral, pues yo le hubiera puesto al Fortea, porque para lo que atacó el Leganés no hubiera pasado nada, pero entiendo Vinicius que pintaba en ese partido y se lesionó. Entonces yo entiendo que también hay cosas que son imputables al entrenador. Es decir, yo no sé si nada más está el tema de Pintus, está el tema del calendario, evidentemente está que se juegan muchos partidos, pero luego está, a ver, vamos a ver, es que tú no puedes ir con 14 jugadores o 15 solamente durante toda la temporada, cuando el Madrid, si le va bien todo, va a jugar 80 partidos. Entonces, a ver, si es que las rotaciones no es rotar como hacía Zidane, que metía 11 tíos distintos con la unidad B. No, la rotación es decir, bueno, pues algún partido usted no lo empieza. Está en el banquillo, si es necesario, porque el partido se tuerce ya le meto, pero si no, pues ala. Entonces, este es el problema. Es igual que el otro día, ¿qué juega Rodrigo? Contra el Girona. Pero si no le pega una patada al bote porque salía de una lesión.
Pues chico, mete antes a Hendrik o mete a otro centrocampista. Claro, es que hay cosas que yo os entiendo mucho. Claro, es que decir, tú luego puedes quejar del calendario, ¿no? Pero hay cosas que tú puedes cambiar. Proyecto de calendario no, pero tú puedes cambiar y puedes decir, oiga, pues yo tengo aquí jugadores, tengo una plantilla de 20 y tantos jugadores, pues los utilizo a todos. Y hay señores, pues ya ves, yo no tengo que sientes a Vinicius y a Mbappé al mismo tiempo. Pero hombre, si un señor, perdón, como Vinicius viene de Brasil, de jugarse la clasificación para el Mundial con 2 partidos súper exigentes, titular los 90 minutos de los 2 partidos, con palizas de viajes porque uno tuvo que ir hasta Venezuela, que tenía que ir desde Brasil a Venezuela y luego el que le vino a Uruguay a volver a Brasil, no sé qué, y luego la paliza desde Brasil hasta España, que llegó por la noche del día antes. Pues chico, no lo pongas, porque está jugando contra el Leganés, contra todos mis respetos. No es que te venga el Barcelona o te venga el Atlético de Madrid o te venga o vayas a San Mamés o no, coño, está jugando contra el Leganés, con todos mis respetos. Si el Madrid sin Vinicius no le puede ganar al Leganés, peleemos, vámonos para casa, vámonos para casa. Es decir, oye, pues entonces ponga usted ahí, coño, tiene jugadores para poner. Pues que muchos vienen de selecciones, bueno ya, pero no es lo mismo un señor que está jugando en Europa, que a lo mejor pues ha tenido una hora de viaje, porque si está en Francia, de París a Madrid, hay 2 horas de avión y se sienta allí y ya está, que es un señor que viene de una paliza de 14 horas de avión. Hombre, es que entonces se lesionó ese partido. Claro. Entonces la culpa es de Pintus, la culpa es del calendario, no, a lo mejor la culpa es tuya por ponerlo en ese partido. Y como están las que quieras, porque está forzando a jugadores. Yo entiendo que el otro día se respira Bellingham, Bellingham tiene que jugar con la Atalanta porque está jugando la vida. Perfecto. Pero se volvía a ir renqueante, pues igual mañana tampoco lo tienes que poner. Claro, es que tendrás que empezar a pensar, porque el miércoles tienes otro partido y el sábado tienes otro partido. O el domingo, es igual. Es decir, chico, pues tendrás que hacer un pensamiento. Porque todos los jugadores, si no cambias, no te van a llegar a final de temporada. Porque recuerdo, la temporada pasada, muchos jugadores llegaron con la lengua afuera por la misma película que esta, sin hacer votaciones. Llegaron con la lengua afuera. Bellingham 1. Entonces, a ver, tú tienes una plantilla para hacer cambios. Pues precisamente, es verdad que en la defensa tienes pocos, pero de medio campo para arriba, puedes hacer las votaciones que te dé la gana. Pues este es un problema que tiene Ancelotti. ¿Está? Y yo creo que parte de las lesiones, pues también vienen por ahí, porque todos los equipos las están teniendo, pero no tanto como el Madrid. Entonces tú miras y resulta que son equipos que hacen muchas rotaciones, los jugadores, que el Madrid no hace. Y luego tú miras los cambios y ves que según va el partido, en el minuto 60, minuto 50 y pico, 60, están haciendo los cambios. En Madrid, si no hay una lesión, no se hace un cambio hasta el minuto 80. Pues entonces ahí tienes un problema. Ahí tienes un problema. Pero ya está. Es decir, pues ahí tienes una razón. No digo que sea la razón, pero una de las razones seguro que es. Bueno, el Barça, 5 puntos en los últimos 5 partidos de Liga, solo una victoria, empató en Sevilla el otro día con el Betis. El Madrid le recuperó toda la ventaja, depende de sí mismo para ser líder, para acabar campeón de invierno. Un mal Real Madrid ante lo que era un Barça, que era una apisonadora. Pero viene otro equipo detrás, que es el Atlético de Madrid, que lleva
Sí. Mes y medio sin perder, ganando todos los partidos. Todos los partidos sin perder, creo, contando Champions y Copa del Rey. Bueno, el Atlético de Madrid yo creo que está más fuerte ahora que el Madrid, que el Barcelona. Y bueno, pues digamos que Simeone pues ha conseguido un poco pues equilibrar un poco todo el tema defensa y ataque, que le estaba costando muchísimo, y es verdad que está muy fuerte. Bueno, el Barcelona es lógico que bajara, tampoco era normal ese nivel. El Atlético de Madrid también tendrá un bajón, sí, tampoco eso es imposible mantener esos niveles siempre, ¿no? Pues también tendrá bajón. Y a Barcelona yo creo que también pues ya los equipos le han pillado el truco a las formas de jugar de Flick, ¿no? Con la defensa tan adelantada. Entonces, bueno, pues por ahí la han pillado, y hay jugadores, pues es verdad que no están en el nivel que estaban hace pues unos meses, ¿no? Es decir, Rafinha parece que ha bajado un poquito, aunque te marque goles, pero parece que ha bajado. Lamine no parece también ser tan espectacular, allá de cuando te hace una jugada, pero no es tan determinante durante los 90 minutos como hace un tal. Y Frenkie de Jong pues no termina de tal. Bueno, claro, jugadores que empiezan la defensa pues tampoco ya es tan contundente, les pillan en los requiebros de la salida del fuera de juego, es decir que bueno, les han pillado, pero bueno, va a estar ahí, porque al final de cuentas tampoco va a perder tantos partidos de aquí a final de temporada, así que por lo tanto va a estar ahí. Nos dicen aquí que el Barça jugaría 11 fuera y 8 en casa en la segunda vuelta. Puede ser un factor determinante. A ver, yo creo que el Barcelona, igual que el Madrid o el Atlético de Madrid, el 90% de los partidos los gana, los juega en casa o fuera. Porque el nivel de la Liga Española es la que es. Es decir, tampoco, yo creo que los padres pueden perder cualquiera y puede ganar todos. Eso, pero vamos, en principio, yo creo que tal como va la cosa al final, fundamentalmente se lo van a jugar entre ellos. Yo creo que antes del parón hay un Barça Atlético de Madrid. Yo creo que ese partido sí, clave para los dos. Para los dos. Ahí el beneficiado puede ser el Madrid, porque si sacan un empate, pues el Madrid puede pillar al Barça ya antes del partido del Valencia y alejar algo al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid tiene un partido menos respecto a los dos. Pero no. El Barça sí, tiene un partido menos y el Atlético 2, sí. El Barça y el Madrid han jugado los partidos de la Supercopa. La jornada de la Supercopa de España la tiene adelantada. Lo que pasa es que el Madrid tiene un partido menos por el partido del Valencia, pero el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Es que hay que contarle que está a 2 puntos del Madrid y 3 del Barça, pero que tiene un partido menos. Es decir, que eso también la gente se lo tenga presente, porque no es solamente el Madrid el que tiene un partido menos. El Atlético de Madrid también tiene un partido menos. Es decir, que aunque el Atlético de Madrid le ganara al Valencia y se pusiera a 5 puntos del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Así que cuando se jugara esa jornada, que el Madrid estaría jugando en Arabia con la Supercopa, pues se podría poner a 2, siempre y cuando ganara el partido contra el Barça. Es decir, yo creo que el partido Barça-Atlético de Madrid sí que debe ser un partido clave, porque ahí puede pasar, depende de lo que pase ahí, pues menos digo que quien pierda, a ver, si pierde Atlético de Madrid no voy a decir que esté descolgado, pero sí es verdad que los otros dos le pueden coger una manera no definitiva, porque repito, tiene un partido menos, es decir que luego a lo mejor, aunque la distancia parecía de 5 y 6 puntos, si no gana ese partido de esa jornada se pondría 2 y 3 otra vez, que tampoco sería, pero sí que es un partido clave en la liga. Hay que recordar que hace 3 temporadas, 2020-2021, 4 temporadas, que ganó la Liga del Atlético de Madrid, llegó el Atlético a tener hasta 12 puntos de ventaja sobre Real Madrid y Barça y se lo remontaron. Sí, y ganó por los pelos. Madrid quedó a un punto.
que la última jornada se jugaban los dos la liga y él ganó en Valladolid, creo que fue. Bueno, sí, yo creo que va a estar ahí. Es decir, dudo mucho de que esta liga se descuelga alguno de los tres. Yo creo que los tres van a estar ahí. Dice que es al revés, que juega todo en casa y 8 fuera. Bueno, pero repito, perdió con Las Palmas en casa hace poco. Por eso digo, pero tampoco va a haber, y puede perder con el Atlético de Madrid, en Montjuic. Sí, claro, me refiero que y a lo mejor puede perder con el Madrid en Montjuic. Así que esto de jugar en casa o fuera, a ver, hombre, siempre juegas en casa, tienes siempre un plus, ¿no? De beneficios, pero que bueno, que tampoco es un tema de que te vaya a solucionar, te garantice la victoria, ¿no? No sé si viste el Borussia-Barça del miércoles. Sí, bueno, vi todo. Estaba pendiente porque estaba viendo todos los partidos que se jugaba. Bueno, a ver, al Borussia le faltaban muchos jugadores. Yo creo que le faltaban 3 o 4 jugadores clave. Pero bueno, aún así yo creo que, a ver, es verdad, yo creo que si hubieran empatado, creo que hubiera sido resultado justo. Ni el Barça fue infinitamente superior, ni el Dortmund tampoco. Se han empatado. Yo creo que el gol viene por un error total del Borussia Dortmund en un córner que sacan, que se dejan pispar la pelota y luego no hacen bien la transición hacia atrás y ya está. Pero yo creo que si hubieran empatado, pues no hubiera pasado nada. No fue... a los primeros minutos sí que fue algo superior a Barcelona, pero luego se igualó bastante. Último tema. Muchos daban por fichado a Alfonso Davies por el Real Madrid. Tú siempre dijiste que ojo con el tema de Alfonso Davies, que podía renovar con el Bayern. Vienen noticias en los dos sentidos de Alemania, que está a punto de renovar, que se enfadó el representante con la directiva del Bayern y que va a escuchar en enero otros equipos. ¿Cuál es la información que tienes tú? Ya, he escuchado las dos versiones. Yo las noticias que tengo es que le van a hacer una oferta de renovación ahora, que se lo van a hacer a varios jugadores que terminan contratos, a Kimmich, a Musiala y a Davies. Yo lo que te digo es que a mí lo que me llega es que el Bayern es más optimista que hace unos meses atrás. Que en principio hay buenas sensaciones con lo que se ha hablado tanto con el jugador como con el representante y no es que vaya a firmar sí o sí con el Bayern, pero que en estos momentos, igual que hace 2 meses, consideraban que el jugador estaba fuera del club porque no iba a renovar, en estos momentos son bastante, no digo bastante optimistas, son optimistas en que, son moderadamente optimistas en que el jugador renueve con el club. Yo lo que sé del Madrid es que el Madrid, digamos que lo ha puesto en el congelador, para que nos entendamos, el fichaje de Alfonso Davies. Creo que por el tema de que puede que renueve, o porque sí que es verdad que igual que hablaron con Juni Calafat, también hablaron con el United. Y sé que hay una oferta mareante del United. Yo creo que el Madrid en estos momentos, si no cambia mucho la cosa, me atrevería a decir, y lo pongo entre comillas, porque no tengo la información contrastada, que el Madrid ya no piensa en Alfonso Davies. Y en Alexander Arnold. Alexander Arnold es más. Yo te dije hace ya semanas atrás que yo veía más cerca a Alexander Arnold que a Alfonso Davies. Por eso se ha reactivado el tema Miguel García, que habría que pagar solo 8 millones. Porque hay que recordar que Miguel Gutiérrez. Eso, Miguel Gutiérrez, perdón. Miguel Gutiérrez. Del Girona. La repesca. Sí. Leía ayer
no sé dónde, no me recuerdo, que si el Real Madrid no logra el fichaje de Florian Wirtz de cara al año que viene, se plantearía la vuelta de Nico Paz. Bueno, son jugadores parecidos. ¿Cuál es el problema de Florian Wirtz? Que el Leverkusen no va a bajar de 100 y pico millones. Entonces, yo creo que hay poco de ver. Primero, tienes muchas novias, vas a tener que pelear, ahí sí o sí. Para convencer al jugador, digo, porque aquí al final pasará como con Bellingham. La palabra la va a tener Florian Wirtz. Pero evidentemente tienen muchas novias. Es decir, el jugador va a tener muchas novias. El Valle, yo te digo que con 3 seguro que han hablado. El jugador y el padre, que es el representante. Uno es el Madrid. Con el Madrid ha hablado. Con el Bayern han hablado. Y con el City han hablado. Estos 3 sí que te los puedo confirmar. ¿A cuál vaya a ir? No lo sé. No te puedo decir si con cuál ha quedado más contento, porque además pues ya que han hablado con otros, hombre, tampoco hay muchos más, por lo que pide el Leverkusen, tampoco hay muchos más equipos que puedan venir. Pero bueno, y el City también veremos luego al final cómo queda todo el tema legal que tiene metido. Pero con estos 3 seguro que han hablado. Entonces dependerá de lo que quiera Florian Wirtz o no quiera Florian Wirtz. Pero es igual, si Florian Wirtz dice que quiere ir al Madrid o que quiere ir al Bayern, pues entonces tendrán que sentarse a negociar con el Leverkusen. Y evidentemente el Leverkusen por menos de 100 millones no lo va a vender. Entonces, a ver, el Leverkusen lo ha tasado en 140. ¿Cuál es el tema? Hombre, yo creo que al Bayern, cuando digo al Bayern Múnich, sí que no le va a bajar nada, porque es un rival suyo en la liga. El Madrid, pues posiblemente a lo mejor le diera más facilidades o bajar, pero bajar no quiere decir que lo va a bajar a 90. La gente me entiende. No, si son 140, pues te lo dejan 120. O 100 si le metes un jugador canterano que a él le guste o le cedas a algún jugador del primer equipo que pienses que va a jugar poco, como sería el caso de Arda Güler, que es un jugador que le gusta mucho. Bueno, pues ahí sí que pues, no te digo que no, pero dependerá de lo que pida, de lo que diga Florian Wirtz, evidentemente. Si Florian Wirtz dice que quiere ir al Madrid sí o sí, pues el Leverkusen se sentará a hablar con el Madrid e intentará llegar a un acuerdo que sea favorable para las dos partes. Pero en estos momentos no lo sé con quién va a ir Florian Wirtz, porque repito, tiene muchas novias. Nico Paz, bueno, sí es un jugador que sí que es más parecido a Florian Wirtz por el tipo de juego. También lo podría ser a Daúl, es decir, el tema es que no juega. Yo creo que el problema es fundamental es que todos estos jugadores, no digo Florian Wirtz, porque en el Florian Wirtz, aunque está en Ancelotti, va a jugar. Eso está claro, porque si cuesta 120 millones no va a estar en el banquillo. Pero cuando hablo de Arda Güler o que traigan a Nico Paz, el problema es que Ancelotti no los pone. Entonces, el problema es echar a Ancelotti y traer un entrenador que los ponga. Y te acaba la comedia. Ya está. Bueno, pues damos por finalizado aquí el programa de hoy. La próxima semana podremos analizar lo que ocurre mañana en Vallecas y si el Real Madrid ya ha levantado su segundo título del año, segundo de los 7 que puede ganar, y la actualidad de Siria, a ver cómo continúa. Tenemos abandonado un poco a la guerra de Ucrania y la actualidad en nuestro país, en España. Un fuerte abrazo, José Miguel. Gracias por estar con nosotros otro viernes, a los que nos han visto y a los que nos verán. Un fuerte abrazo a todos. Saludo a todos. Suscríbanse. Hasta luego. Canal. Adiós.